Iniciamos segunda parte de Reconocer para Ser, teniendo en cuenta que el reconocer es volver a conocer, volver a nuestros inicios, hacer un reconocimiento formal de cuál fue la estructuración que yo recibí para tener esa mirada que tengo frente al mundo, frente a mis vínculos, frente a mí misma o mí mismo, y cómo me desempeño en la vida de acuerdo a esa estructuración. Muy bien, estábamos con la era Sapiens Sapiens, que es la que en este momento nosotros estamos viviendo. Y les había dado una reseña sobre las capacidades que por el hecho de ser Sapiens Sapiens tenemos, ¿no es cierto? Que son capacidades. ¿Y por qué resalto esto? Porque el tener la capacidad no significa que la tengamos activada. Va a depender no solo de una cuestión cultural, sino de una cuestión alimentaria, de cómo fueron nuestros primeros años de vida, si hemos tenido la suficiente contención emocional, la contención fisiológica para poder desarrollar nuestro prefrontal, que es el lóbulo que tiene total implicancia en estas capacidades, ¿no es cierto? Entonces, comprender que estas capacidades, si no las tenemos activadas, se pueden activar. Es esencial reconocer que todas las capacidades ya están en latencia en nosotros, pero requiere entonces un esfuerzo extra, un trabajo consciente, sistemático, diario y constante para crear conductas que nos acerquen a esas capacidades. Tenemos que ser al revés, ¿no es así? Entonces, volviendo, nos habíamos quedado en el retardo de la gratificación, el esfuerzo con un fin, dejando en oposición al sapiens el sacrificio en pos de un fin, como sucedía en nuestras generaciones que nos antecedieron. Se desecha la dialéctica, es decir, ya no se utiliza como base comunicacional, sino la búsqueda de encontrar puntos de encuentro frente a las diferencias que podamos tener con los demás. Capacidad de flexibilidad, versatilidad, eficacia, es decir, el Sapiens Sapiens ya no necesita resistirse a los cambios. ¿Por qué? Porque comprende dentro de su evolución que parte de los cambios es la dinámica del universo. Por lo tanto, ¿por qué nosotros los seres humanos tendríamos que ser diferentes a cómo funciona el universo? Todo es cambio. Por lo tanto, el dejar de identificarnos con lo que nuestras conductas, con nuestras ideas, con nuestros pensamientos, considero que es esencial también para saber que nuestro futuro está asignado de grandes posibilidades, pero para ello tenemos que abrir nuevas puertas. Entonces, también se tiene en cuenta la evaluación de conductas. ¿Qué actitud estoy teniendo hoy para lograr lo que quiero lograr? ¿Estoy teniendo una actitud pasiva? ¿Estoy teniendo una actitud apesadumbrada? ¿Estoy teniendo una actitud de búsqueda que me rescaten? Bueno, eso es esencial, el reconocimiento para salir de esa conducta. Me encuentro en consulta con respuestas como, sigo haciendo lo que hago esperando que suceda algo distinto. Bueno, hay como una suerte, sé que la palabra va a resultar un poco dura, pero hay una suerte de cinismo en creer que podemos lograr obtener algo distinto sabiendo que persistimos en hacer lo mismo. Entonces,
Si nosotros que realmente queremos un cambio, queremos poner proa a nuestros sueños, necesitamos indefectiblemente hacer un reconocimiento formal de cuánto uno está colaborando para que esos sueños, esos objetivos, puedan tener un marco de realidad en nuestra vida. Y por supuesto la autorregulación emocional, que ya habíamos hablado, es la capacidad que tengo de pleno dominio de mis emociones, tener registro de lo que uno siente, tener registro de las emociones de los demás, entrar a un estado de comprensión frente a lo que sentimos, legitimarlo, ya sea emociones que por su clasificación se ha llamado positivo, pero en realidad no hay ni positivo ni negativo, todas las emociones son válidas, todas las emociones son necesarias para transformarnos, para desplazarnos de espacios donde quizás no logramos identificar dónde está nuestra incomodidad. Entonces, esa autorregulación nos facilita el poder generar una identificación para tener una conducción saludable. Muy bien, entonces tenemos Sapiens Sapiens como quiero ser ese, ¿no? Ustedes dirán del otro lado, quiero ser ese Sapiens Sapiens. Bueno, ¿y de qué depende que todas estas capacidades puedan ser activadas y las podamos desarrollar y tener naturalizadas en nuestro vivir cotidiano? Nosotros en este momento estamos experimentando, tal como escribí, estamos experimentando en este momento la etapa de preparación al salto evolutivo de la nueva humanidad. Ahora bien, esto parece grandilocuente el título, pero es así. Fíjense que todo lo que está sucediendo nos invita a hacer un reconocimiento formal de qué hemos hecho con nuestra vida hasta acá, cómo queremos continuar, si estamos utilizando nuestro tiempo de manera efectiva, si realmente estamos siendo totalmente honestos con los demás y con nuestra propia vida y con nosotros mismos particularmente. Entonces, es esencial reconocer quién conduce nuestra vida, porque hay uno que continúa intentando salirse con la suya, que es el Sapiens que habita en nosotros, que lo tenemos acá. Me pareció muy divertida la foto, por eso lo puse, ¿no? Que no se sientan, por favor, los hombres que no se sientan con esta foto, que no estamos insinuando nada, pero sí es verdad que me pareció muy graciosa para colocarla. Y después tenemos el hombre de Vitruvio, que me pareció una identificación con la trascendencia humana, ¿no? Esto que ya nos posibilita vernos como más allá de tener garantizado nuestra cueva, nuestro alimento, o nuestra pareja, o nuestro lugar en la sociedad. Queremos algo más, sabemos que hay algo más. Internamente lo estamos ya sintiendo, que hay algo más que nos espera. Pero para poder conectarnos con ello, es necesario hacer un reconocimiento formal desde esa estructura que forjó nuestra mirada particular y de cómo nos conducimos en nuestra vida. ¿Por qué está asignada? Está asignada por la fuerza dolor o por la fuerza placer. Y ustedes me dirán, ¿y de qué se trata la fuerza dolor o la fuerza placer? Bueno, un poco lo que escribí en esta lámina es que así como se haya estructurado el significado y el significante en la etapa inicial de vida, será la construcción de una vida orientada hacia los objetivos o una vida orientada hacia los conflictos. ¿Qué sería el significado y el significante? Yo hace muy poco tiempo estuve desarrollando unos nuevos protocolos para consulta, pero
realmente sé que hay gente que lo está viendo y que está haciendo sí del otro lado porque está trabajando con esos protocolos. Entender que lo que hace la mente y el cerebro, que es a través del cerebro, que es la caja de resonancia por la cual la mente es quien se manifiesta, va creando una suerte de mapas, de estructuras internas, donde desarrolla el significado de las cosas. El mapa semántico de qué significa cada cosa, y el mapa semántico de qué somos nosotros, qué representamos nosotros, ¿sí? Entonces, en esa representación, nosotros vamos a tener una mirada particular de quién creemos que somos. Y todo eso va a estar estructurado en los primeros 7 años de vida, como siempre digo. Por lo tanto, si hemos tenido unos primeros 7 años donde hemos sido aceptados, amados, motivados, con todo lo que significa entender que hemos sido creados por seres humanos, que no eran perfectos, como tampoco lo somos nosotros. Entonces, tenemos que comprender que si hay una estructura que funciona, donde hay calidez, donde hay amor, donde hay cierta libertad, donde nos sentimos contenidos, donde no hay una rotura de las categorías y tampoco hay una rotura transgeneracional, por lo cual el niño funciona como niño y el adulto funciona como adulto, nos vamos a encontrar que ese niño, cuando inicie su etapa de adulto, seguramente su visión de la vida va a estar orientada a los objetivos, porque no necesitó vivir desde el estado de alerta. ¿Por qué es eso? Porque el estado de alerta nos lleva a segregar continuamente la hormona de cortisol, y cuando el niño vive en un estado de alerta permanente y el cortisol se cronifica, lo que hace es crear un alto grado de ansiedad en el niño, que luego se va a ver manifestado en el adulto, y también con una capacidad pobre en memoria. Se va a poder ver manifestado con un montón de características, pero voy a limitarme a decir que ese adulto que no recibió lo que necesitaba va a estar orientado a los conflictos. Y el que sí tuvo una plataforma que fue orientada a sentirse seguro, aceptado y amado, va a estar orientado hacia los objetivos. Eso es esencial. Yo considero que es esencial. Primero, reconocer cuál fue la estructura que me dio origen. ¿Fue orientada a los conflictos? De adulta voy a seguir viviendo conflictos. Es más, voy a tener naturalizados los conflictos. Entonces, voy a hasta reírme de los conflictos creyendo que es algo natural, y los conflictos no son naturales. ¿Por qué digo conflictos y no digo desavenencias? Porque el conflicto nos lleva a la confrontación permanente. Y nosotros podemos disentir con muchísimas personas, pero el disentir nos facilita la posibilidad de encontrar esos puntos de comunicación donde esas diferencias, esas discrepancias puedan trabajarse. No es necesario levantar la voz, no es necesario imponerse, no es necesario maltratar al otro, no es necesario manipular al otro, y viceversa, por supuesto, ¿no es cierto? Pero cuando nosotros estamos orientados a los objetivos, entonces tenemos una idea clara que no sabemos quizás cómo llegar a esos objetivos, pero tenemos una estructura de base que nos da cierta seguridad, una cierta capacidad de saber que contamos con valores, que contamos con una familia, que contamos con vínculos que nos contienen. Entonces,
La orientación a los objetivos o la orientación a los conflictos también se puede denominar qué es lo que me conduce en mi vida. ¿Qué me conduce en mi vida? ¿La fuerza dolor o la fuerza placer? La búsqueda continua del conflicto me lleva a la estructura de base que es el dolor, porque si eso es lo que yo percibí en mí desde el inicio, es lo que tengo naturalizado, por lo cual me sentiré incómoda frente a situaciones donde se me invita al placer. Me va a costar mucho sentir placer, me va a costar mucho quedarme en silencio conmigo, me va a costar mucho sentir que algo bueno me puede suceder. ¿Por qué? Porque en la estructura semántica de mi mapa mental indica que yo soy representante de la fuerza dolor. Por eso hablo del significado y el significante. Y ustedes me pueden decir, pero qué, Isabel, entonces, ¿qué quiere decir? ¿Que o es una cosa o la otra? Si sentimos placer, nunca vamos a sentir dolor. El ser humano es inevitable que no sienta dolor. En algún momento vamos a sentir dolor y muchísimas veces en nuestra vida. Pero que ese dolor nos permite trascender, nos permite una transformación interna que nos desplaza hacia un nuevo inicio, a una nueva etapa de vida. En cambio, cuando el dolor lo naturalizamos y nos quedamos incorporados como parte de nuestra identificación personal, ese dolor se termina convirtiendo en un sufrimiento, y ese sufrimiento nos lleva continuamente a demandar desde nuestro cuerpo emocional mayor experiencia de sufrimiento para seguir sintiendo esa fuerza, porque cuando hablamos de fuerza, placer o fuerza-dolor, estamos hablando de una energía, porque todo es una energía, somos energía, y todo lo que nos atraviesa es una energía que debemos aprender a reconducir. Entonces, yo escucho, y esto juro que lo he sacado de todo lo que escucho en consulta. Quiero ser feliz, pero desconozco quién soy, con qué cuento, mi percepción particular, si es de calidad, si tengo una percepción positiva o negativa del mundo, a qué apunto, con qué intensidad mi percepción es exacerbada, soy de minimizar las cosas, con qué talentos cuento, desconozco mis fortalezas, eso que puedo activar que está en mí, desconozco mi sombra, entonces me dedico a la queja, foco atención en los errores, buscando continuamente las limitaciones de los demás o todo aquello que los demás tienen, que por supuesto en mí no lo veo, los defectos, entonces esa sombra es necesario trabajarla. Y la primer persona que habla de su sombra en consulta soy yo. ¿Qué quiero decir con esto? Que no hay quien no la tenga. Y es necesario integrarla, aceptarla, dejar de tener vergüenza por sentir, legitimar aquello que no habla bien de nosotros, para darle una resignificación, una reconducción, porque nuestra sombra no somos nosotros, pero nos terminamos identificando con ella. Por supuesto que la sombra va a estar también todos los talentos ocultos que tengo, también desconozco mi responsabilidad frente a lo que me pasa, por lo tanto, continuamente estoy hablando como si yo no tuviese nada que ver, ¿sí? Desconozco mi sistema de pensamiento, entonces insisto en seguir pensando lo mismo, esperando un resultado distinto. Ahí está, cada vez que yo doy tarea, que continuamente doy tarea, entreno a las personas, a eso me dedico. ¿Para qué? Para que hagan el cambio. Sin entrenamiento, sin práctica,
el cerebro no hace un circuito neuronal afín con la conducta que quiero diseñar en mi vida. Es así, esto es ley. Yo quiero cambiar de conducta, quiero algo nuevo, tengo que crear un circuito neuronal que contenga esa información. Y el circuito neuronal no se genera con el conocimiento. Para crear una memoria a largo plazo necesito práctica. Si no, lo que hago en el conocimiento es incorporar, proceso una información, la incorpora, se convierte en una memoria de trabajo, es una memoria a corto plazo, pero si yo no lo practico, si no genero una sistematización, no se genera la memoria a largo plazo y no se puede generar un circuito neuronal y incorporar como propio esa conducta. Luego, madurez emocional, esencial, esencial, hacer un reconocimiento propio de que el tiempo pasa, que ese pensamiento que tenía a los 20 se ha modificado a los 30, a los 40, a los 50 y es válido. Y quizás esa idea, ese ideario que yo tenía de mi vida a los 20, hoy ha cambiado y es legítimo eso también. La victimización, desconozco que me victimizo y siento que los demás son depredadores, siento que los demás me maltratan, siento que los demás son los malos, ¿no? Y la dramatización, estar exacerbando continuamente todo lo que sucede y poniendo el foco continuo en todo lo que falla, en todo lo que no funciona, en todo lo que no tengo, en vez de evaluar con qué cuento hoy, que es el segundo punto que puse. Bien, entonces acá tenemos algo que considero que es esencial. La búsqueda de la felicidad está asignada para mí, particularmente por dos puntos claves, que es lo que voy a trabajar en este taller grupal que diseñé para el 11 de julio. Primero, tenemos dos grandes errores. Un gran error que cometemos los seres humanos es de tener el famoso pensamiento mágico que tenían nuestros ancestros de creer que todo nos iba a llover, o que nos iban a tocar la puerta y que iba a suceder eso que esperábamos. Es decir, que nosotros no teníamos ningún tipo de injerencia en el cambio, ¿no? Ese es el pensamiento mágico. Estar esperando que esa vida feliz que nos prometieron, que vimos en la televisión, a nosotros también nos ocurra, pero desestimamos, no nos dijeron que nosotros teníamos que hacer muchas cosas para que eso suceda. Y entre ellas, hacer una reevaluación de todos los puntos anteriores que les enumeré. Entonces, ese pensamiento mágico va a estar signado por quiero que todo eso me suceda, quiero tener vínculos acordes, quiero ser abundante, quiero ser valorada, motivada, convocada, quiero tener vínculos que me hagan feliz, quiero sentirme protegida, quiero sentirme amada, pertenecer, tener planes y metas, gratificaciones, quiero, ¿no? Entonces te quiero, pero después tenemos un punto que es crucial, que es, ¿y nosotros qué estamos creando? Estamos creando procrastinación, estamos creando con esa frase que para mí, que la escucho a diario, es, ¿y si resulta que falla? ¿Y si resulta que me dice que no? ¿Y si resulta que me equivoco? ¿Y si? Todo ese y si lo que hace es invalida nuestra capacidad de salir de esa zona donde estamos empantanados. Fíjense qué importante la autorresponsabilidad. El reconocimiento es esencial. Ahora bien, ustedes me dirán, Isabel, por favor, háblanos de los 7 principios de bienestar. Bueno, yo los he generado así, ¿no? He creado esos 7 principios de bienestar que los trabajo mucho en mí y en toda la gente de consulta y considero que son esenciales para acercarnos a la felicidad que está
para nosotros, las que nacimos para vivir, ¿no es cierto? Entonces, vamos ahora les voy a mostrar cuáles son esos 7 principios. Les voy a dar un adelanto porque se lo merecen. Bueno, acá los tienen. Y por supuesto, este desarrollo lo voy a hacer con trabajos prácticos en el taller, pero se los voy a nombrar ahora punto por punto. Principio de realidad, esencial. Yo no puedo sentar bases de algo sobre algo que no tengo. Tengo que saber dónde estoy, con qué cuento hoy. Y no, pero si cuento con... No, hoy. ¿Qué cuento hoy? Siempre tenemos que adecuarnos al principio de realidad. ¿Por qué? Porque la realidad siempre se impone. Por lo cual es, a mi criterio, es la plataforma base sobre la cual tienen que descansar el resto de los principios, que es el principio de adecuación, es decir, desde el mundo de lo posible, sin sentir que debo sacrificarme ni inmolarme para llegar a lo que quiero obtener, principio de placer, es decir, encontrar ese sano equilibrio entre el esfuerzo y la gratificación que me genera el proceso, la motivación de cada día darme cuenta cómo voy acercándome más a eso que deseo. Y en ese proceso vamos siendo transformados. Y les digo algo, ¿no? Me gustaría resaltar que algo que considero que es esencial es dejar de ser resultadistas, estar continuamente evaluando según el resultado. ¿Por qué? Porque nosotros vivimos un tiempo que es finito en esta cápsula de tiempo que estamos viviendo ahora, ¿no es cierto? Y en ese tiempo finito, el tiempo es el bien más preciado que tenemos. Entonces, nuestro objetivo puede tardar un tiempo, pero ese tiempo, ese proceso, es vida, es nuestra vida. Por lo cual es esencial que ese proceso de vida lo vivamos de una manera amable, placentera y con una capacidad propia para poder tener un registro de la transformación que vamos viviendo en todo el camino. Principio de aceptación, aceptar lo que puedo y lo que no puedo. Es decir, ver cuáles son mis talentos, qué capacidades innatas tengo para desarrollar, porque esas capacidades innatas están siempre ligadas con nuestra pasión. Por eso es esencial encontrar nuestra pasión, porque cuando accedemos a ella, logramos poder equilibrar y mucho todo lo que nosotros hemos llamado responsabilidades y compromisos en la vida. Considero que tanto las responsabilidades como los compromisos tienen que ir acompañados de placer. Bueno, en este momento seguramente muchos están haciendo cortocircuito porque tienen un concepto distorsionado de lo que es el compromiso y lo que es la responsabilidad. Bueno, será para otro capítulo porque si no me voy a alargar mucho, pero sí sepan que tenemos conceptos, mapas semánticos de la responsabilidad del compromiso con cierta distorsión, que nos hacen vivir todo con demasiado sacrificio. Luego tenemos el principio de ecología, es decir, que esté dirigido a nuestro mayor bien y que no afecte a los demás, ¿no es cierto? Y que no nos genere consecuencias, que es esencial eso. El principio de la constancia es saber que para lograr los objetivos tenemos que generar una plataforma de constancia. El cerebro, cuando tiene esta maravillosa capacidad de
a medida que nosotros vamos sosteniendo en el tiempo ciertas acciones, el cerebro las va grabando, las va naturalizando, las va haciendo propia. Entonces, crea ese automatismo que evita que nosotros ya pensemos en la acción. Por eso hay tantas personas que viven en estado automático, porque nunca salieron de ese estado de automatismo y no tienen registro ni de sus emociones, ni de sus deseos propios, ni qué están viviendo en su vida, y menos de su sistema de pensamiento. Entonces, qué importante hacer un reconocimiento de qué es lo que queremos automatizar. ¿Podemos desautomatizar una parte que no es saludable y automatizar otra? Por supuesto que podemos, todo se puede hacer. Pero siempre, recuerden esto, siempre desde el principio de realidad y desde el mundo de lo posible. Entonces, el principio de constancia es esencial para poder acceder a lo que deseamos en nuestra vida. ¿Podemos cambiar, Isabel, a medida que vivimos el proceso? ¿Podemos cambiar de idea de nuestros objetivos? Obviamente que sí. Podemos cambiar las veces que sea necesario, pero ojo, no hagamos trampa. Es esencial hacer un reconocimiento de, ¿somos buscadores seriales o realmente nos estamos poniendo un objetivo que queremos alcanzar? Y como último principio, es el principio de la coherencia. Es la capacidad que eso que digo que hago está en orden, en línea con mi sentir y con mi acción permanente. Y obviamente estamos hablando con mi lenguaje, con mi conducta y con mi pensamiento. No nos olvidemos de los pensamientos, que es la piedra fundacional para crear como seres creadores que somos. Entonces, teniendo todo en cuenta esto, siendo los sapiens sapiens que somos y que tenemos la capacidad de pensar como pensamos, los invito a que cada uno de ustedes empiece a rever, a reconocer que de todo lo que ustedes están viviendo lo están haciendo desde el sapiens sapiens o lo están haciendo aún desde el sapiens que en algún momento hemos sido todos. Muchísimas gracias por estar del otro lado. Agradezco la atención, agradezco la calidez que siempre me dan y cuánto me apoyan. Y bueno, nos veremos la próxima, y para quien desee realizar el taller, me consultan a través del